Y el título de la enseñanza de hoy es la siguiente: de nada sirve ser estrella solo en unas áreas. Ese es el título. De nada sirve ser estrella solo en unas áreas. Ese es el título de hoy. A medida que avancemos le voy explicando. Trate de aprendérselo porque es una afirmación. ¿De nada qué? De nada sirve ser estrella solo en unas áreas. Cuando me refiero a ser estrella, quiero decir brillar. O sea, que de nada le sirve al ser humano que se esfuerce por brillar, por sobresalir en una o en dos áreas de la vida, si en otras las tiene descuidadas. Es ordenado en unas, pero desordenado en otras. Es muy admirado en unas áreas, pero en otras no. En unas es ejemplo y en otras es un mal ejemplo. Eso no le gusta al Señor. Ojo con esto que voy a decir. En el mundo puede que funcione de esa manera, porque el mundo no lo mira a usted integralmente. Usted en el mundo podría ser un cantante famoso y ganar mucho dinero, tener avión privado, tener fama, y con eso ya impacta a la gente. La gente no le va a ir a revisar cómo vive usted en la casa, cómo es su temperamento, cómo maneja su sexualidad. La gente no va a mirar eso. La gente solo mira una cosa: que usted es un ícono, que usted es un ídolo en la parte musical, en la parte artística. Eso es lo que le interesa al mundo, esa es la idea que vende el mundo. Pero cuando yo me voy a la palabra del Señor, a Dios no le interesa que yo sea estrella en una o en dos áreas. Él quiere que yo sea una persona completa, una persona íntegra, una persona que luche porque no le falte nada. Salmo 26, por favor, mírenlo. ¿Lo tiene? Bueno, perdón. Antes de ir al Salmo 26, le voy a definir dos palabras. Si quiere, anótelas, por favor. La palabra integridad y la palabra integralidad. Anote esas dos palabras, ya le doy el significado. Primera palabra, ¿cuál? Integridad. Se la voy a definir de manera sencilla: pureza en todo. Integridad es tener pureza ¿en qué? En todo. Y la palabra integralidad puede anotarla así: que no le falta nada. Primera definición de integralidad: que no le falta nada. Y segunda definición: que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. Repito, estoy definiendo la palabra integralidad. Primer significado: que no le falta nada. Y segundo significado: que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar ¿qué? Completo. Ejemplo sencillo: usted viajaría en un bus, cambiemos el ejemplo del primer culto, en un bus que está muy bien pintado, tiene luces, los asientos son muy confortables, le ofrecen que le van a dar un buen refrigerio en el viaje, pero le dicen que hay una llanta que se le estalla y se le zafa. ¿Usted viajaría en ese bus? No, usted se fija en ese detalle, porque ese detalle, así sea uno, para usted es importante. ¿Por qué es importante? Porque aunque el bus
tenga muchas cosas buenas, hay una que lo pone en riesgo. Me hice entender con la frase. Yo tampoco volaría en un avión que me digan, mire, es de la mejor empresa, muy bonito, muy cómodo, aire acondicionado, le van a dar un almuerzo, pastor, pero se le acaba de dañar uno de los motores, pues nos vamos a ir así. ¿Ustedes volarían ese avión? Yo tampoco, porque es que me está poniendo en riesgo mi vida. Lo que le quiero decir con eso es que el ser humano no debería ponerle tanta atención a todo lo bueno que tiene, aunque es importante gozarnos por las cosas buenas, pero yo creo que es más importante mirar en qué tenemos que mejorar, qué nos falta por mejorar. Porque a veces el estar celebrando tanto lo bueno que tenemos no nos deja mirar aquellas cosas en las que necesitamos mejorar. Y como ya lo decía, para el mundo no hay problema si usted es estrella o brilla en una o en dos cositas, así tenga todo lo demás descuidado. En el mundo funciona así, pero en el mundo de Dios no. Porque de acuerdo al significado que le acabo de dar, estoy diciendo que integridad es ¿qué? Pureza, ¿en qué? En todo. No en unas cosas y en otras no. No, pureza en todo. ¿Y qué es integralidad? Muy parecido, que no le falta nada. Y que tiene todos los aspectos o todas las cosas necesarias para estar completo. ¿Usted quiere ser una persona completa? ¿Agradar a Dios de manera completa? Eso es lo que debemos hacer. Amén. Salmo 26. Por favor, mírelo. Vamos a leerlo con atención. Y vamos a aprender de allí algo muy importante. ¿Lo tiene ya? Sígame en la lectura. Dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando ¿en qué? En tu verdad. Escuche esto, el 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Escuche el 11. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Escuche esto. Yo quisiera explicarle el Salmo palabra por palabra, frase por frase, pero pues no acabaría en este corto tiempo. Pero creo que usted se dio cuenta que el Salmo habla de una persona íntegra, de una persona pura, pero pura en todo, de una persona completa. Obviamente esa persona es ¿quién? Es David. El rey David. Ahí dice arriba, ¿salmo de quién? De David. Y fíjese en algunas frases que para mí son relevantes y que le voy a mencionar. El primer versículo, él le dice a Dios: Dios, júzgame, porque yo en mi integridad he andado.
¿Qué significa ese versículo? Se lo voy a decir de otra manera. Es como si alguien le dijera a Dios: Dios, estoy listo para que tú me juzgues, porque yo tengo mi conciencia limpia, que he caminado rectamente, no me he torcido, he caminado en integridad, he hecho las cosas bien, y como he caminado en integridad, pues no me da miedo que Dios me lleve a juicio. Eso es lo que le está diciendo, ¿cierto que sí? Señor, júzgame, si quieres llévame a juicio, porque yo tengo la conciencia tranquila, que en mi integridad he caminado, he andado. Y ahí me hago la primera pregunta y le invito a usted a hacerse la primera pregunta. ¿Usted podría decirle eso ya a Dios? Ya le puede decir: Señor, bien pueda, lléveme a juicio, porque no hay nada de lo cual me acuse la conciencia. Señor, he sido tan completo, he sido tan puro en todas las áreas de mi vida, que no me da susto ir a juicio, porque yo sé que voy a salir bien librado. ¿Ya le podemos decir eso a Dios? ¿Cierto que no? Nos falta mucho todavía. Eso quiere decir que todavía no somos personas íntegras, ni tampoco personas integrales, que todavía nos sentimos incompletos, que todavía sentimos que nos falta algo muy importante de nuestra vida cristiana para poder agradar al Señor. Amén. Permítame devolverme un poquito y ponerle el siguiente ejemplo. Voy a utilizar la palabra integral. Usted sabe que hablando de la salud, hablando de nutrición, a uno le venden unos alimentos que se llaman integrales. ¿Y qué quiere decir un alimento integral en palabras bien simples y sencillas? Que ese alimento tiene todos los elementos necesarios para ser un alimento saludable. Amén. No le han quitado nada, sino que posee todo lo necesario para que yo lo pueda calificar como algo saludable. Le pongo el ejemplo de forma más detallada. Usted sabe que el arroz, que la mayoría de personas se comen, y digo se comen porque yo no como de ese, ¿cierto? La mayoría de arroces que la gente se come es el blanquito, blanquito, ¿cierto? Y entre más blanquito lo vean las señoras en la chuspa, en el supermercado, más le llama la atención. Dice: ¡tan lindo! ¡Blanquito! Pues déjeme decirle que ese es el más malo, como están diciendo por ahí. Porque es que el arroz es un cereal, y los cereales están cubiertos con fibra. Sí, por decirlo en palabras de niños, el arroz tiene un forrito, un capachito, ¿sí? Y resulta que las empresas lo pasan por un proceso químico donde le quitan ese capachito, ese forrito, y resulta que lo dejan pelado y queda untado de químico. Y lo que realmente le favorece al ser humano es la fibra. Es el capachito, ese es el que funciona, ese es el que hace bien. Pero en cambio hay un arroz que no le gusta a la mayoría, pero el que comemos mi esposa y yo, y es el arroz integral, ¿sí? Y aunque muchos dicen: pastor, eso sabe a tierra, eso sabe como comerse un costal, eso sabe como a cabulla, pastor, pero pues déjeme decirle que ese es el que tiene los elementos necesarios para la salud. A ese no le han quitado, ese todavía está completo, y por eso se llama ¿cómo? Arroz integral. Pero si por el contrario, le voy a poner otro ejemplo, algunos dicen: pastor, mi niño come también por la mañana. Y yo no le estoy dando una predicación de salud, es un ejemplo para que podamos entender lo otro.
Pastor, mi niño come también por la mañana. Hermano, ¿qué come? Él se come un platado de cereal con leche. ¿Y qué cereal, hermano o hermana? No, él coge las azucaritas y se las echa todas a la leche y se come un platado de azucaritas. Resulta que le dio, ¿sabe qué le dio? Le dio un platado de lactosa, ¿sí? Con harina y con azúcar. Eso fue todo lo que le dio. Lo alimentó muy bien para empezar el día, ¿sí? Porque resulta que eso que llaman cereal y que supuestamente es tan saludable, no es tan saludable. A eso simplemente lo han puesto rico al paladar. Entonces al niño le gusta porque le sabe dulce. ¿Cómo no le va a saber dulce si está lleno de azúcar? Pues resulta que no es tan saludable. Con esos dos ejemplos le estoy haciendo la diferencia entre lo que es integral y lo que no es integral. Integral es lo que no le falta nada, lo que tiene todos los elementos que lo hacen estar completo, no le falta nada. ¿Quiere usted ser una persona completa? Volviendo al Salmo, porque estamos leyendo el Salmo 26, le estaba diciendo que este hombre le dice a Dios: Dios, si me quieres juzgar, bien pueda, yo tengo mi conciencia tranquila. Y usted lee frases allí muy importantes como por ejemplo, versículo 2, mírelo ahí. Él le dice a Dios: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Luego le dice: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, él estaba tan tranquilo de que hasta su mente era pura, hasta sus pensamientos eran puros, que él le dice a Dios tranquilamente: Dios, examíneme, pruébeme, escudriñeme, míreme por dentro, porque yo sé que voy a salir bien librado. En el verso 3, mire lo que le dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando ¿en qué? En tu verdad. Él tenía la seguridad que había caminado ¿en qué? En la verdad de Dios. ¿Usted está caminando en la verdad de Dios? Qué bueno que lo haga. Luego dice, versículo 4, mire los ejemplos de integridad que él coloca. No me he sentado con hombres hipócritas, o sea, no le gustaba andar con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Luego en el 5, aborrecí la reunión de ¿qué? De los malignos, y con los impíos nunca me senté. O sea, no me gusta contaminarme con la gente que me hace daño, es lo que está diciendo el salmista allí. Luego dice, saltémonos al versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. O sea, era tan íntegro. Esperemos que hagamos silencio, por favor. Gracias. Era tan íntegro que él tenía una buena relación con Dios, porque eso hace parte de la integridad. Si uno es completo, uno debe tener buena relación con Dios. Y él lo está diciendo con una frase muy bonita: Señor, yo he amado la morada de tu gloria. O sea, me gusta hablar contigo, me gusta tener una relación contigo, porque eso hace parte de la integridad. Y para no alargarnos mucho, el verso 11 y 12, mire lo que dice: mas yo andaré ¿en qué? En mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Entonces míreme por favor. En el verso 1, él está diciendo a Dios: Dios, bien pueda, júzgueme, porque yo he caminado en integridad. Pero al final del capítulo, en el verso 11, vuelve y dice, ya hablando del futuro, dice:
mas yo andaré en mi integridad. O sea, ¿tenía intenciones él de acabar con su integridad? Todo lo contrario, quería seguir siendo íntegro. Si usted y yo hemos caminado bien delante de Dios, nuestra intención debe ser que en el futuro vamos a seguir caminando bien delante del Señor, porque queremos ser íntegros y queremos ser personas integrales en todo el sentido de la palabra. Le voy a poner ejemplos contrarios a la integridad y a la integralidad. Ojo, estoy diciendo ejemplos contrarios. O sea, no tome esos ejemplos. Es para que se dé cuenta de cómo lo maneja el mundo. El artista famoso que también tiene adicciones. ¿Ha escuchado usted de artistas famosos con mucho dinero, con avión privado, la gente los aclama, pero por ejemplo son drogadictos? Usted ha escuchado, ¿cierto que sí? ¿Ha escuchado de artistas famosos que a pesar de su fama son esclavos del licor? Y hasta el licor termina matándolos, ¿cierto que sí? ¿Ha escuchado de artistas que hasta se suicidan? Y el hecho de que se quite la vida me demuestra que a pesar de su fama no era una persona íntegra. Porque si fuera íntegra o integral, ¿se hubiera quitado la vida? Obviamente que no. Pero eso pasa en el mundo de hoy, porque es que el mundo de hoy lo maneja de otra manera. Otros ejemplos: el político importante que maltrata a su familia. ¿Ha escuchado noticias así? Yo no estoy mencionando nombres para que no me va a juzgar, estoy diciendo en términos generales, pero sí ha escuchado, ¿cierto? El político que es muy importante, aclamado por el pueblo, tiene fama, pero en su familia no lo quieren, porque allá en su casa maltrata a sus hijos y maltrata a su esposa. ¿Eso es falta de qué? De integridad y de integralidad. Ese hombre está incompleto. Puede que tenga todo un pueblo que lo aclame, pero con que sus hijos en casa digan: ay, no, mi papá es terrible, eso ya me hace pensar que está incompleto, porque a mí me interesa que en mi casa hablen bien de mí también y que haya un buen ejemplo. Amén. Otro, el empresario que no puede ni siquiera dirigir bien a sus hijos. ¿Ha escuchado noticias así? ¿Cierto que sí? Empresarios que pueden manejar muchos empleados, dirigir una multinacional, hacer ganar millones de dólares a su empresa, pero no son capaces ni siquiera de dirigir a los hijitos que tienen en la casa. Mire eso tan contradictorio. Son capaces de manejar 300, 500 empleados, manejar sedes en distintos lugares del mundo, y no son capaces de dirigir los 2 chiquitines que tienen en la casa. Eso es falta de integridad, de integralidad. Le falta algo, permítame decirlo en lenguaje muy coloquial: está mocho. Está mocha esa persona, le falta un pedazo muy importante en su vida. Eso es contrario a la integralidad. Otro, el deportista adinerado que no cumple con sus obligaciones civiles. ¿Ha escuchado esas noticias? El deportista famoso, vuelvo y le digo, no estoy mencionando nombres, y gana mucho dinero ese deportista, pero resulta que luego sale el escándalo de que ese deportista le debe a la nación tanto dinero porque no ha pagado impuestos. Hasta lo amenazan de meterlo a la cárcel porque no ha sido integral, porque no ha sido íntegro, porque le ha faltado un área fundamental de su vida, porque se conformaron con brillar
en una o en dos o en tres áreas, pero las otras áreas, ¿cómo las dejaron? Descuidadas, incompletas. Otro ejemplo, el galán que no maneja correctamente su sexualidad. De eso también se escuchan las noticias, ¿cierto que sí? Por ponerle un ejemplo, no estoy mencionando nombres de personas, sino de instituciones. Usted ha escuchado el escándalo que hay en los últimos meses y años en Hollywood, ¿sí? Hollywood es la empresa cinematográfica más grande que hay en todo el mundo, de donde salen las grabaciones de las mejores películas en el mundo. Y Hollywood en los últimos años ha tenido escándalos porque los mejores actores, los productores de cine, han abusado sexualmente de sus subalternos. ¿Lo ha escuchado? ¿Cierto? Eso no es un secreto, eso ha salido por televisión. Y son personas muy importantes que ganan mucho dinero, afamadas. Pero ¿qué les falta? Integridad. Les falta ser completos. Se conformaron con brillar en un área y se descuidaron en todas las demás. Amén. Y otra más, el líder religioso que tiene conductas irreprochables. Eso da tristeza, ¿cierto que sí? Porque se supone que los que estamos al frente de la parte religiosa, que le enseñamos a la gente la palabra del Señor, pues no somos perfectos, pero sí debemos ser personas ejemplo. ¿Cierto que sí? Porque si le enseñamos la palabra, usted espera que uno practique lo que uno predica. ¿Cierto que sí? Pero tristemente muchos le han enseñado a mucha gente durante tanto tiempo y luego ellos terminan con unas conductas irreprochables, fallando sexualmente, con malos manejos de dinero, maltratando a su familia, maltratando a sus hijos. Dios nos guarde de todo eso. Pero dejan mal el evangelio, dejan mal el testimonio, ¿sí? Yo siempre le diré lo siguiente, hermano: construir un buen testimonio no es tan fácil. Ganarse una buena reputación a través de años no es tan fácil, ¿cierto que no? Pero dañarla sí es muy fácil, ¿cierto que sí? ¿O es difícil dañar la reputación? ¿En cuánto tiempo la daña? Pues póngale tiempo. ¿En segundos? Por ahí Tatiana dijo que en 1 minuto, otro dijo que 5, le puso mucho, ¿sí? En segundos usted se daña su vida y su fama en unos segunditos. ¿Cierto que sí? Lo que ha construido lo daña muy fácil, porque es que a Dios le interesa que seamos personas íntegras e integrales. Entonces creo que con estos ejemplos ya usted se da cuenta hacia dónde va la enseñanza de esta mañana. Lo que Dios pretende es que usted y yo le pongamos cuidado a esas áreas de nuestra vida que tenemos descuidadas, que nos están afeando el panorama, que nos están haciendo ver fea nuestra vida. A eso hay que ponerle cuidado. Amén. Voy a ponerle un ejemplo más. Esto no es por rellenar la predicación, esto tiene un propósito. Sea sincero, porque estamos tratando de ser íntegros, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se fijan en cómo está vestido el pastor cuando viene a culto? ¿Cuántos me reparan? Levante la mano. Tranquilo que no lo voy a poner en disciplina. Es para ser sincero. ¿Cuántos se fijan si el pastor tiene los zapatos sucios? ¿Cuántos se fijan? ¿Cuántos se fijan si no tiene una camisa rota? Ustedes se fijan en eso, ¿cierto que sí? ¿Y cuántos se fijaron hoy que a mi saco le falta un botón? ¿Cuántos se fijaron? Luzmila, muy detallista. ¿Se fijó? Vea, acá tiene 4 y acá tiene 3. Se le cayó un botón esta semana
y me lo puse de aposta así, para darle una enseñanza a usted. Este botoncito es muy pequeñito frente a todo lo demás, pero ese detalle tan pequeño lo hace ver feo, lo hace ver mal. Se convierte como en el lunar, digámoslo así. Se convierte como en el parche del asunto, ¿cierto que sí? Asimismo, hablando de integridad y de integralidad, usted puede tener muchas cosas buenas, porque yo sé que las tiene, así como yo. Pero a veces esas cositas negativas que tenemos nos daña el panorama, nos hace ver feos, ¿cierto que sí? Ejemplo, perdóneme estos ejemplos que voy a colocar. Alguien bien vestido, estrenando y con un mal olor, ¿a usted le gusta? Usted dice, ay, tan linda esa ropa. No, usted se pega del mal olor. Dice, uy, no, ese olía más maluco. Porque el ser humano siempre tiende a mirar es lo malo, ¿sí? Perdóneme otra vez el ejemplo. Alguien muy bien vestido, estrenando y con los dientes bien sucios. Se ve re mal, ¿cierto que sí? Se ve muy feo. Y eso es para darle un ejemplo de la necesidad que tenemos de ser completos, de que no nos falte nada, que tengamos todos los aspectos necesarios para estar completos. Amén. No me repare más ya. Siga pendiente la predicación. Algunos ya están mirando así, de arriba abajo. Mentira, lo puede hacer. Ahora le pongo ejemplos en el cristiano. Mire ejemplos de falta de integridad en el cristiano o de integralidad. No da ejemplo a su familia. ¿Será que dar ejemplo a la familia es importante? Claro. Si no da ejemplo, le falta algo. Y eso que le hace falta hasta puede impedir que otros lleguen a los pies del Señor. Eso es lo más tremendo. Usted con un buen ejemplo puede lograr que los otros lleguen a los caminos del Señor. Pero con un mal ejemplo, usted puede lograr que no lleguen a los caminos del Señor. Y ellos se van a pegar de eso y van a decir, ah, no, pues si fulano que es el cristiano y mire lo que hace. Con lo corrompido que es y va a la iglesia semanalmente, pero no cambia, sigue siendo corrompido. Allá se para muy lindo a alabar al Señor, pero luego sale a hacer cosas terribles durante la semana. Eso afecta el testimonio y eso hace que la gente no llegue a los caminos del Señor. Otro parche del cristiano que daña la integridad: ser un mal trabajador. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Qué tristeza que seamos malos trabajadores los cristianos. Que un jefe tenga que decir, no, mire, ese hombre habla mucho de Dios, dice que ora mucho, habla mucho de la Biblia, pero es perezoso para el trabajo. ¿Sí? Trabaja más una pala en la prendería. ¡Qué tristeza eso! El cristiano tiene que ser un buen trabajador, porque tiene a Cristo en el corazón. Otro, ser un mal estudiante. Eso es contrario a la integridad. Yo le insisto mucho a los muchachos, con mucho cariño, siempre les digo, hay que ser buenos estudiantes. Porque como digo yo que soy cristiano, que dentro de mí vive un Dios sabio, excelente, perfecto. Y resulta que siempre los cristianos son los últimos puestos cuando entregan boletines, cuando deberíamos ser los primeros, porque debemos ser el ejemplo de otras personas. Amén. Otro parche de algunos, el temperamento, el genio. Algunos se hicieron, ¡ay!, porque se sintieron ponchados, ¿sí? Porque qué tristeza cuando la gente dice, mire,
esa persona es muy buena gente, muy buen cristiano, ay, qué lindo, pero no lo chuse, porque si usted medio lo toca, o mejor dicho, le ponen el seudónimo Patico, usted ya sabe, un cruce de pantera, tigre y cocodrilo, Patico. Porque la gente dice, no le toque el genio porque explota. Eso es contrario a la integridad. Porque el que conoce de Dios, le aseguro que Dios lo va llenando de paz. Dios lo va llenando de calma. Se va volviendo una persona apacible, afable. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto necesitamos cambiar un poquito en esa área? Otro más, mal manejo del dinero. ¿Sí? ¿Cuántos tienen que aprender ahí? Porque eso también daña la integridad del cristiano. Y la familia dice, ay, mire ese tan trabajador, cómo se esfuerza, pero maneja mal la plata, nada le rinde. Ahí hay algo por mejorar. Hay que pedirle a Dios ayuda en ese sentido. Otra, el descuido de la salud. ¿Será que eso daña la integridad? Porque si yo quiero ser una persona completa, yo tengo que cuidar este templo del Espíritu Santo que me dio el Señor. Hay algunos que no van al médico ni empujados, ni pagándole, ¿sí? Tiene que ir, hermano, la policía a sacarlo de la casa. No, eso hace parte de la integridad, del cuidado del cuerpo. Yo sé que cuando estamos enfermos o nos duele algo, al primero que invocamos es a Dios. Eso lo tengo claro, pero hay que entender que Dios a veces usa la medicina, un médico, un procedimiento médico para ayudarme en mi salud. Eso también es bueno. Amén. Entonces debemos cuidar la salud. Otro ejemplo más, el desorden. Hay algunos que son desordenados. Pastor, cómo ora de lindo ese hermano y esa hermana, pero no le mire la casa, no le mire el cuarto. Hay que entrar con retroexcavadora para poder quitar todo lo que hay, si no, no puede pasar. Bueno, estoy exagerando, está que su pastor es exagerado. La retroexcavadora ni cabe en la casa. Pero es para comprender que algunos son desordenados y debemos aprender en ese sentido. Otra, la ausencia de relación con Dios. Eso daña la integridad. Lo dije ahora cuando leímos el Salmo 26. Usted puede ser muy bueno en las demás áreas, servirle al Señor, hacer muchas cosas en la iglesia, pero si tiene su relación con Dios descuidada, le falta algo. Le falta algo muy importante. Y otra más, la falta de conocimiento bíblico. ¿Será que esa es importante para Dios? ¿Será que eso hace parte de la integralidad de una persona? Sí. Porque si usted es un seguidor de Dios, usted tiene que conocer del libro que le enseña cómo ser seguidor de Dios. Y si conoce muy poquito de este libro, pues le aseguro que estará escaso también en las buenas prácticas como hijo de Dios, porque no las conoce. Pero si usted conoce mucho de la palabra, del conocimiento bíblico, usted tendrá las herramientas para ser un buen hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a unos ejemplos bíblicos y con eso terminamos. Y ahí le hago una aclaración. En estos ejemplos bíblicos, al primero que tendría que mencionar como íntegro es ¿a quién? A Jesucristo. Pero no lo menciono, respetuosamente lo digo, porque usted dirá, pues es que para Jesucristo era muy fácil, porque Él era Dios.
Y tiene razón en que era Dios, no razón en que era fácil, porque acuérdese que Él estuvo como hombre. Amén. Pero para que no tenga esa excusa, entonces le voy a poner esos ejemplos humanos, de gente que fue íntegra, siendo humanos, para saber que sí se puede ser íntegro. Vaya por favor a primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. ¿Listo? Sígame ahí en la lectura, los demás escuchen. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y póngale atención a ese versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, ¿qué dijeron? Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Así es. Acuérdense que esta historia corresponde a que el profeta Samuel estaba delante de ¿quién? ¿Quiénes estaban al frente de él cuando les dijo eso? El pueblo de Israel. Y cuando le menciono pueblo es porque al frente de él no habían 4 o 5 personas, habían muchos. Él mismo dice ahí, estaba el rey, la máxima autoridad del pueblo, pero estaba el pueblo. Puedo atreverme a asegurarle que habían cientos o miles de personas al frente de él. Y él era una persona tan íntegra y tan integral que él los desafía. ¿Y cuál es el desafío? Les está diciendo, bueno, a ver quién tiene que decir algo de mí. ¿A quién me le he robado a alguien? ¿A quién lo he calumniado? ¿A quién le he quitado algo? Tiene que estar uno muy seguro para pararse ante un pueblo a decir eso. Porque vuelvo y le digo, es que los que estaban ahí no eran 10. Si fueran 10, pues uno los cuadra todos, venga, no va a decir nada malo, hágame el 14 ahí cuando diga al frente. Pero es que era todo un pueblo. Y usted ve que el pueblo, ¿qué responde? Dice, nada hemos encontrado malo en tu vida. Y él hasta dice, pongo a Dios como testigo y al rey de que ustedes no han encontrado nada malo en mí. Y ellos dicen, así es. ¿Usted puede hacer eso? Pongámoslo más pequeñito. Usted puede reunir a su familia, toda su familia, la mía es muy grande, yo le he contado. No es mentira, nosotros tuvimos una reunión el año pasado. Yo le conté y totalizamos los descendientes de la familia y vamos en 523. ¿Sí? Porque yo tengo muchos tíos, muchas tías y cada uno le rindió la cuenta y todos tienen día 8, día 10, día 12. Entonces imagínense cómo es de grande la familia. Usted puede pararse al frente de su familia y decirles, familia, ¿quién tiene algo que decir contra mí? ¿Usted lo puede hacer?
Yo puedo decirle que yo creo que yo sí. Mi familia no tiene nada que decir de mí. Usted le pregunta a mi familia por quién ha sido John Eddy en su matrimonio, en su vida familiar, en su atención a los padres, en las responsabilidades financieras, en que cuando prometo algo lo cumpla. Y excúseme que le hable de mí, lo hago con humildad, es para ponerme como ejemplo y decirle que sí se puede. ¿Sí? Yo puedo pararme ante mi familia y decirle: familia, el que tenga algo para decir de mí, algo que empañe mi ministerio y mi vida cristiana. Y toda la familia va a decir: no, ¿quién va a decir algo de este muchacho? Que lo conocemos hace tantos años y toda su vida siempre ha sido recta. Con eso yo le animo a que usted se esfuerce por ser cada día mejor. Ahora, no estoy diciendo que seamos perfectos, no. Porque yo no le he mencionado que íntegro es ser perfecto, no, es ser completo. Y eso es un proceso, ¿cierto? Como cuando usted se empieza a organizar y usted llega y se pone una cosa y dice: ay, pero me falta la correa. Entonces se pone la correa y se pone la correa y dice: ay, me falta el reloj. Y se pone eso, y hablemos de las mujeres: ay, me falta echarme un poquito de maquillaje. O sea, entre más se echa, se da cuenta que todavía le falta un poquito. Así es la vida cristiana. Eso es lo que lo mantiene a uno vivo en la vida cristiana todos los días. Reconocer que ha mejorado, pero que aunque ha mejorado, todavía falta por mejorar. Eso lo lleva a uno a la integridad. Y vaya a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel está después de Ezequiel. Y siempre le doy esos tips para que lo encuentre más fácil. Porque cuando son los libros chiquiticos de la Biblia es más difícil encontrarlos. Entonces yo le doy la seña del libro grande que queda al lado, adelante o atrás, para que lo pueda encontrar más fácil. Daniel está después de Ezequiel. ¿Lo tiene? Amén. ¿Se acuerda de la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿La conoce? No hay necesidad de leerla toda. Por un lado es bastante larga y por otro lado usted ya la conoce. Así que se la dejo como tarea para que la repase en su casa y ojalá esta semana pueda leer todo el libro de Daniel. Porque le aseguro que se va a encontrar con una persona íntegra. Ese es el tema central del libro de Daniel, es la integridad de Daniel y de sus compañeros. Pero leamos un pedacito, los primeros versículos. Daniel 6, del 1 al 4. Por favor, mírenlo. ¿Lo tiene? Dice así: pareció bien a Darío, o sea al rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, ¿porque qué? Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Escuche el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Cómo acusarlo? ¿Sí? Y luego dice: ¿más qué? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿cómo? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Usted quiere ser como Daniel? Yo quiero que la gente me busque por dónde acusarme y no encuentren.
Qué rico, ¿cierto? Que la gente le busque a uno, ¿por dónde le encuentro la caída al hermano fulano? ¿Por dónde lo acuso? ¿Por dónde le pongo oscuro su testimonio? Y que entre más le busquen, la gente pueda decir, no le encontramos nada a esta persona. Acuérdese, yo le estoy resumiendo la historia para terminar, que como no le encontraron nada, entonces hicieron una jugada sucia, digámoslo así. Usted, yo creo que conoce la historia. Fueron donde el rey y le dijeron, rey, ¿por qué no firma un documento donde diga que el que adore a otro Dios diferente a usted, o sea, usted va a ser el Dios, y si otro adora a otro diferente, echémoslo al foso de los leones? Una cueva llena de leones, que era uno de los castigos del imperio medo-persa en siglos antiguos. Y entonces el rey le pareció bueno porque le tocaron el ego. Uy, lo van a adorar es a usted, y no va a estar permitido que adoren a otro. A él le gustó y firmó. Y dice que Daniel, como era un seguidor de Dios obviamente, cuando escuchó el edicto del rey, ¿él qué hizo? ¿Se acuerda qué fue lo que hizo? Abrió las ventanas de la casa y se ponía a orar para que todo el mundo lo viera 3 veces al día. Y que por cierto, las ventanas de la casa de Daniel no creo que fueran chiquitas, porque era la casa de uno de los 3 gobernadores del país. Entonces yo no creo que él tuviera unas mini ventanas, yo creo que eran grandotas, panorámicas. Pero él dijo, yo quiero ser fiel a Dios, y se arrodillaba. Por eso lo acusaron. Y cuando lo acusaron ante el rey no tuvo otra oportunidad sino que echarlo al foso de los leones. Usted conoce la historia, Dios lo guardó, Dios lo protegió. Porque cuando tú y yo somos íntegros, somos integrales, nos pueden acusar de todas las maneras, nos pueden buscar la caída por todas partes, y Dios va a salir en nuestra defensa, y Dios nos va a proteger, y Dios nos va a cuidar, porque Él nos conoce y sabe que hemos sido íntegros delante de Él. Y la historia termina diciendo, acuérdense que usted la va a leer en la casa, pues yo se la estoy resumiendo, que ¿quiénes fueron los que terminaron muertos? Los que acusaron a Daniel. Cuando el rey va y llama a Daniel por la mañana, Daniel, y dice que Daniel contestó y le dice, el Dios tuyo te ha podido librar. Y dice, sí señor, el Dios mío me libró. Lo sacan y mandan a llamar a los que habían acusado a Daniel, los echan al foso. Y dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que esas personas que echaron allá no habían caído al fondo cuando ya los leones los habían despedazado. Así dice, y yo lo creo, porque es la palabra del Señor. ¿Será que vale la pena ser íntegro? ¿Será que vale la pena ser integral? Sí vale la pena. Entonces, de nada sirve ser estrella solo en unas áreas.